Vamos a leer ahora sí Levíticos 17, 10, y lea con atención. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, escucha eso, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Siéntese, por favor. Era serio el asunto. Era serio el asunto. Era contundente el asunto. El que llegaba a comer sangre, literalmente Dios estaría en contra de esa persona. Y como juicio, como sentencia, esa persona iba a morir. A eso se le llama: será cortado de entre su pueblo, será quitado. Esa era la sentencia. Así que hoy vamos a aprender con discernimiento acerca del valor y de la santidad de la sangre. Y le voy a titular a esta reflexión: la santidad de la sangre. Hoy vamos a aprender acerca de la sangre, el valor que tiene la sangre delante de Dios y el por qué hasta el día de hoy en el nuevo pacto todavía sigue vigente y está prohibido que el creyente, que el cristiano coma sangre. En el mundo la gente se traga todo, se come todo, hasta la sangre, la morcilla, y hay otra forma de llamarle que no recuerdo ahorita, moronga creo. Pero ya en Cristo, hermanos, está prohibido. Yo una vez me enteré que por los lugares de allá de Sonora, Sinaloa, para aquel rumbo, aún a la birria le ponen sangre como ingrediente. Por eso yo soy muy cuidadoso en comer esas cosas, porque digo, quién sabe, puede ser que traiga. Y como ya escuché que en algunos casos le ponen, soy cuidadoso en ese aspecto. Pero el que no tiene discernimiento, al igual que el mundano, le entra a todo. Entonces uno debe de ser entendido. La santidad de la sangre. Desde la antigüedad para Dios, la sangre ha tenido un valor muy especial. Por ello, prohibió con pena de muerte que en ninguna manera comieran la sangre. Toda persona del pueblo de Israel, incluyendo los extranjeros que habitaban en sus casas con los creyentes, también tenían que sujetarse obligatoriamente a esta ley. Todos tenían prohibido comer cualquier tipo de sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Dios demandó que no comieran la sangre? ¿Cuál era el uso que le daban a la sangre en aquellas culturas? Escuche a manera de introducción. En aquel tiempo, las culturas paganas de los pueblos cananeos tenían la costumbre de comer y beber la sangre como parte de los rituales a sus deidades paganas. En la creencia pagana antigua, aquellos supuestos dioses demandaban sacrificios de sangre para que se les aplacara la ira contra los humanos. Por ello, casi todas las culturas antiguas de la tierra eran practicantes de sacrificios humanos. Todas las culturas antiguas, incluyendo las culturas nativas de este continente americano. También, hermanos, los mayas, los aztecas, los incas, por mencionar las principales culturas de Mesoamérica, hermanos, también eran practicantes de los sacrificios con sangre.
porque la sangre era el elemento más importante para consagrar a los supuestos dioses que en realidad eran demonios. Porque detrás de esos sacrificios humanos, donde la gente literalmente comía y tomaba la sangre, siempre ha estado la obra maligna de Satanás y los espíritus inmundos. Por alguna razón, escuche, a Satanás y a los demonios les atrae la sangre. De hecho, en los rituales satánicos, hermanos, se exige que esté la sangre de por medio para realizar esos pactos diabólicos. Siempre que hay sacrificio de sangre, ahí estarán presentes toda clase de demonios. Y esto lo dice el contexto. Vamos a regresarnos al versículo 7, como en los sacrificios donde había derramamiento de sangre en las culturas cananeas, paganas, esos sacrificios donde estaba la sangre de por medio, ¿a quién le sacrificaban? Mire cómo Dios literalmente, claramente lo dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Así que regresémonos al 10 ahora. Por ello, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta el día de hoy sabemos, por medio de aquellos hermanos que en algún tiempo en su vida pasada, antigua, pecaminosa, fueron practicantes del satanismo, hasta el día de hoy, yo he escuchado en muchos testimonios. Todavía antenoche estaba escuchando el testimonio de uno que fue satanista del África, hermanos, y en su testimonio él decía que charolas de sangre tenían con pedazos de carne humana, y se tomaba la sangre y se comía la carne cruda de esas personas en los rituales que hacía, en los rituales de iniciación, en las prácticas ocultistas y espiritistas. Satanás todavía sigue demandando sangre, los demonios todavía siguen demandando sangre. Y creo que la intención del enemigo al demandar sangre en toda clase de rituales es una forma de pervertir lo sagrado de la vida. Recordemos que Dios ha dicho que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. El diablo y los demonios, el Señor los reprenda, saben muy bien de esta realidad, que la sangre es importante porque contiene la vida, y la vida es sagrada para Dios. Sí, la vida es sagrada para Dios. ¿Por qué? Porque la vida, principalmente la vida del ser humano, la vida de nosotros, es una extensión de su propio ser, del ser de Dios. Considere esto, que la vida humana, la vida de nosotros, las personas, vino a la existencia por medio del soplo de Dios internamente en el ser humano. Y ese soplo que trajo a la existencia la vida, hermanos, está relacionada con la sangre. La vida está en la sangre. Por ello a Satanás y los demonios les atrae la sangre para pervertir lo sagrado de la vida. El Señor lo reprenda. Las culturas cananeas que rodeaban al pueblo de Israel eran pueblos paganos, adoradores de identidades demoníacas, a los cuales les ofrecían sacrificios de sangre.
por ejemplo, a Moloc, que era un ídolo inmundo pagano, una estatua grande. En el vientre de ese ídolo, hermanos, era un horno. Era una estatua gigante, la estatua de Moloc, y en el vientre era un horno, y ahí literalmente le lanzaban criaturas pequeñas, bebés, se los lanzaban vivos como sacrificio. Terrible, hermanos. Y en esos rituales, en esos sacrificios de sangre, los participantes comían y tomaban la sangre como parte de esas ceremonias. Estaba muy arraigado la costumbre de literalmente tomar sangre en el tiempo cuando Dios establece esta prohibición a manera de ley. En medio de este contexto de paganismo, prácticas y rituales demoníacos, Dios establece en forma de mandamiento la prohibición que ninguna persona de entre el pueblo de Israel, ninguno debería comer sangre en ninguna manera. Entonces, por medio de este mandamiento, esta prohibición, entendemos que Dios le da un valor muy alto y sagrado a la sangre. La palabra hebrea de donde se traduce sangre literalmente en este texto es dam. Dam. De esta palabrita dam, que es una derivación de Adam, rojo o rojizo, hermanos, se traduce la palabra sangre. Y la palabra dam se refiere al líquido rojo que fluye internamente dentro de nuestro cuerpo. La sangre en nuestro cuerpo guarda el tesoro de la vida biológica. Por ello es muy importante la sangre. Para Dios tiene un valor muy alto y para nosotros también debe de tener. Esta vida biológica contenida en la sangre, en nuestra sangre líquida, es una extensión del soplo de Dios, el soplo de vida en nosotros. El soplo de Dios, al entrar en el cuerpo humano, implantó vida biológica en los elementos de la sangre. Por eso una persona cuando tiene una hemorragia, hermanos, grande, la tienen que atender enseguida y tienen que hacerle algún tipo de transfusión de sangre, porque si no, se muere. Se muere. Al faltar sangre, el cuerpo entra en un estado de muerte. La vida entonces está en la sangre. La sangre está muy relacionada con la vida. Y yo investigaba aquí para poder compartirles algo sólido en la palabra. La sangre está compuesta de 4 elementos en su estructura. Mire qué tan importante es la sangre. La sangre contiene el tesoro de la vida. La vida está en la sangre. La sangre tiene plasma. Yo sé que han escuchado de eso, ¿verdad? Plasma. Y el plasma es la parte líquida de la sangre y ocupa más de la mitad del cuerpo. Plasma. Además, como segundo elemento, la sangre tiene glóbulos rojos. También han escuchado de esto. Y los glóbulos rojos son encargados de la oxigenación en todo el cuerpo. De ellos depende el oxígeno que producen nuestros pulmones, de los glóbulos rojos. Como tercer elemento, la sangre tiene glóbulos blancos. También han escuchado de esto. Y los glóbulos blancos en la sangre es la parte defensiva del cuerpo. Estos glóbulos blancos forman el sistema inmunológico.
y es como un escudo de protección para la vida. Los glóbulos blancos de la sangre son los que curan las heridas cuando uno se corta en el cuerpo. Cuando entra una infección a nuestro organismo, ahí entran los glóbulos blancos, hermanos, defendiendo la parte defensiva de la sangre. Y el cuarto elemento de la sangre son las plaquetas. Y las plaquetas son responsables de coagular la sangre ante las hemorragias del cuerpo. Mire qué tremendo, cómo toda la función vital, y realmente cabe la palabra, la función vital de la sangre. Por ello, para nosotros, en nuestro cuerpo, la sangre es de vital importancia. Y en estos 4 elementos, plasmas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, la sangre, escuche, algo todavía más interesante. En estos 4 elementos de la sangre que mencioné, se almacena toda la información, pero toda la información biológica de la salud en la vida de las personas. Está en la sangre. Toda la información de la salud de tu cuerpo, toda la información de la salud de tu organismo está en la sangre. La sangre contiene toda esa información. La semana pasada yo me fui a hacer un examen de sangre y me dieron como 4 o 5 hojas que primeramente Dios el viernes lo voy a llevar con el médico para que lo interprete. Y ahí sale lo de la diabetes, el triglicérido, el colesterol, la glucosa, todo, hermanos. Toda la información de la salud de tu organismo está en la sangre. Algo tan milagroso, impresionante, un elemento tan importante. Por eso Dios dijo: no coman la sangre, no beban la sangre, porque la vida está en la sangre. Toda clase de sangre representa el valor de la vida. La sangre, mi hermano, es vida. Ahora, según la palabra, según la revelación de Dios, hay diferentes clases de sangre. Diferentes clases de sangre. Porque Dios hace distinción cuando dice en la frase: comiere alguna sangre. Ahí está haciendo referencia de que hay una distinción de sangre. Comiere alguna sangre. Hay sangre de animales y hay sangre humana. Pero toda clase de sangre tiene un valor muy alto. Y Dios prohibió comer toda clase de sangre. Escuche, comer sangre o beber sangre era violentar lo sagrado de la vida. Comer sangre o beber sangre era ser inmunda o inmundo lo sagrado de la vida. Comer sangre o beber sangre era un sacrificio abierto, una invocación abierta a los demonios, porque a los demonios les atrae la sangre. Comer o beber sangre de animal o humana literalmente era y es una acción de iniquidad. Y esto es fuerte para cuando uno tiene discernimiento, entiende la diferencia entre pecado, abominación, injusticia, iniquidad. Es fuerte, hermanos. Literalmente es una acción de iniquidad. Porque la sangre es sagrada. Y cuando tú usas algo sagrado, cuando tú usas algo santo para cosas malas, es más que un pecado. Porque pecado es errar en la voluntad de Dios. Pecado es mentir. Pecado es robar. Pero cuando tú usas algo divino, algo sagrado, algo santo para hacer algo malo, es más que un pecado. Es más que un error.
es más que errar en la voluntad de Dios, es una iniquidad, hermanos, algo sumamente grave para Dios. Algo sumamente delicado, que como consecuencia en juicio, la muerte viene así. Toda acción de iniquidad trae como juicio sentencia de muerte. Y literalmente, por eso en la Santa Cena dice que el que la tomara indignamente come juicio. ¿Por qué? Porque ahí está representada la sangre. Ahí se mira el valor de la sangre, la santidad de la sangre, en este caso la sangre de Cristo. Y más adelante por allá voy. No es que yo quiera estar exhortando con la Santa Cena, pero Dios nos está hablando, nos está enseñando. Y por aquí en este texto tengo que hablar forzosamente de la Santa Cena, aunque yo no quiera y aunque digan otra vez nos va a exhortar con la Santa Cena. No, es la palabra. Amén. Es la palabra. La Biblia habla de la sangre y es parte de. Así que no lo tome a mal. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Por tal acción de iniquidad, cuando se comía la sangre, era sentencia divina. Dios dijo: yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ahora yo voy a explicar esas expresiones. La primera: yo pondré mi rostro contra tal persona que comiera sangre, es una referencia de la indignación de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios. Dios estaría airado contra tal persona, contra tal creyente que comiera la sangre. La expresión lo cortaré de entre su pueblo es una referencia que tal persona tenía que morir bajo el juicio de Dios. Entonces, la contundencia, la seriedad y la severidad del mandamiento de Dios era para establecer un límite en la perversión espiritual de los hijos de Israel, para que no se contaminaran con los sacrificios a los demonios. Cada vez que el pueblo de Dios está vulnerable o está corriendo peligro de contaminarse con algo, hermano, se mira la severidad de Dios, se mira la severidad de la justicia de Dios, para evitar, para impedir, para establecer un límite de que el pueblo no caiga en la inmundicia. En el versículo 11, vamos a continuar. Dios sigue hablando de la sangre, del por qué era importante. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire la enseñanza. Para ellos, para los creyentes del antiguo pacto, la enseñanza era que respetaran lo sagrado de la vida, representado en la sangre. Porque dijo Dios: porque la vida de la carne en la sangre está. Para nosotros, la enseñanza es que respetemos lo sagrado de la vida en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo ha hecho expiación por nuestra persona. De hecho, ese era el propósito de la sangre. Toda sangre derramada, fuera de animal,
de ave, de ganado, de bestia, animales comestibles o animales del monte, toda esa sangre tenía que tratarse con mucho respeto. Y especialmente la sangre del ganado, la sangre de las ovejas, la sangre de las cabras, hermanos, era sangre que se ocupaba para presentarla en el altar para que se hiciera expiación por el pecado de las almas. La sangre en expiación sobre el altar que se menciona aquí representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. El altar es un tipo de cruz. Y los sacrificios y la sangre representan a Cristo, porque fue ahí en el sacrificio de Cristo donde se derramó su sangre como pago de expiación por todos nosotros. Por eso dijo Dios que la sangre fue dada para hacer expiación por la persona. La sangre como expiación, entiéndase que fue el pago que Dios hizo para salvar nuestras almas, librándonos de la deuda y la culpa pecaminoso. La sangre de Cristo, hermanos, fue el pago de nuestra salvación y de nuestra libertad. Y esa sangre estaba representada en la sangre de los animales. Por ello, en el antiguo pacto, toda persona tenía prohibida comer sangre por el valor de la vida. Versículo 12. Avanzamos un poco más. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ahora escuche esto con mucha atención y considere lo que voy a decir. Según este texto, Dios les tenía prohibido comer literalmente la sangre. Si lo hacían, si comían sangre en el Antiguo Testamento, era una acción de muerte. Comer sangre en el Antiguo Testamento era comer juicio de muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Comer sangre era comer muerte, era comer juicio. No se podía comer sangre. Dios dijo: no coman sangre. Pero ahora mira para nosotros. Ahora en el nuevo pacto tenemos permitido comer simbólicamente y espiritualmente lo que representa la sangre. Y ahora en el nuevo pacto, ¿qué es lo que simbólicamente representa la sangre? La Santa Cena, la copa del nuevo pacto. Juan 6:54. Juan 6:54. Mire lo que dijo el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, qué tremendo, ¿eh? En el Antiguo Testamento dijo: no coman. Ahora en el Nuevo Testamento dice: el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero el comer la carne de Cristo y el tomar la sangre de Cristo no es literal, porque ahorita no existe la sangre de Cristo físicamente. Entonces está hablando de una representación, está hablando simbólicamente, está hablando de manera figurada que hoy sí, por mandamiento, tenemos que comer la carne y la sangre de Cristo. Y esto está hablando de la Santa Cena.
Hoy Dios quiere que sí comamos, que sí bebamos lo que simbólicamente y espiritualmente representa la sangre. Mire el versículo siguiente: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que el Señor está diciendo ahora: si tomen, coman. Espiritualmente, simbólicamente, lo que representa mi cuerpo, lo que representa mi sangre, porque mi sangre, hablando de la sangre, es verdadera bebida. La voluntad de Dios es que ahora, en el nuevo pacto, en la vida de la iglesia, el creyente tome continuamente la sangre de Cristo, porque de ello depende su vida. La vida de la iglesia depende de la sangre de Cristo representada en la Santa Cena. Este es otro motivo para seguir siempre tomando la Santa Cena, porque el creyente que no toma la sangre de Cristo se secará y no tendrá vida de Dios internamente en él. ¿Te das cuenta lo importante de tomar la Santa Cena? ¿Qué representa la Santa Cena? La sangre. La sangre, por eso es importante. Y por eso siempre me va a escuchar hablándole, diciéndole, recomendándole, exhortándole. Y a veces tengo que pedir perdón porque siento que les hablo contundentemente, pero no debería, porque es un mandato. Si para aquellos fue un mandamiento no comer, para nosotros ahora es un mandamiento también de sí comer y sí beber. Nosotros ahora tenemos el mandamiento, hermanos. Ahora tenemos que comer, porque fue un mandamiento que Él dio para la iglesia, de comer espiritualmente y simbólicamente la sangre de Cristo, tomando la copa de la Santa Cena. Escuche, porque esto es importante. Si tomamos la copa de la Santa Cena, que representa la sangre de Cristo, si la tomamos, es un acto de vida, es comer vida. Si aquellos tomaban sangre, era un acto de muerte, comían muerte. Nosotros ahora, si tomamos la copa que representa la sangre, es un acto de vida, es comer vida. Y si no tomamos la copa que representa la sangre de Cristo, entonces en nosotros, en el creyente que se niega a tomar la copa que representa la sangre de Cristo, en ese creyente se convierte en un acto de muerte. Y esto es serio, esto es serio. No tomar la copa del nuevo pacto es una sentencia de muerte, hermanos. Tómalo en serio. Y a mí me impresiona cómo Dios conecta la promesa de resurrección con aquel que come y bebe la sangre de Cristo. Hay algo profundo ahí. Versículo 56. Mire, yo quiero que tomes en serio esto, mi hermano. Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo. Mire lo serio de este asunto, Es un asunto de comunión. Es un asunto de vida. Espero en Dios que se te abra el entendimiento y entiendas y aprendas a valorar, a amar, a santificarte por la sangre, a valorar la sangre de Cristo y proponerte no faltar en tomar la Santa Cena. Está la vida. La vida está en la sangre. Y estamos hablando de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es vida. Es vida, es vida. Es vida. No es solamente un sacramento más.
una ceremonia más. No, es vida. Es vida. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre, la santidad de la sangre, el valor de la sangre. A los creyentes del antiguo pacto, Dios les dijo no, porque es un acto de muerte. ¿Y sabe qué pasaba con aquellos creyentes? Ellos querían comer la sangre. Ellos querían comer la sangre. Y Dios le dijo no, porque van a morir. El que coma lo voy a cortar. El que coma mi rostro lo voy a poner en contra de él. Para ellos comer muerte era comer muerte, y aún así querían comer la sangre. Y para los creyentes de ahora, Dios le ordena comer simbólicamente la sangre por medio de la copa de la Santa Cena. Y ahora los creyentes no quieren comer. Ahora los creyentes no quieren beber. Ponen un montón de pretextos. Ponen un montón de excusas. Es que no puedo, es que no puedo. Pero para hacer otras cosas, como si hacemos tiempo. Para hacer otros compromisos con la familia, con los amigos, si hacemos tiempo y el espacio. Nos resistimos a comer. Para nosotros ahora, tomar la copa que representa la sangre de Cristo es comer vida. Pero lamentablemente nos falta discernimiento. Nos falta discernimiento en entender el valor y la santidad de la sangre de Cristo. Hay una advertencia en el libro de Hebreos que nunca he predicado de ese texto. Nunca. Y espero no hacerlo pronto, porque si no voy a pegar duro a la conciencia de muchos. Pero esa advertencia dice: ay de aquel que hiciere inmunda la sangre del pacto. Ay de aquel que pisoteare la sangre del pacto. Qué fuerte. Qué fuerte, hermanos. Regresémonos mejor a Levíticos 17:13. Continuamos. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Mire, aquí Dios está hablando de la sangre de los animales salvajes, la sangre de los animales del monte. No la llevaban al santuario, entienda esto y aprenda esto. En cambio, la sangre de los animales comestibles domesticados, los becerros, el ganado, las ovejas, cabrito, el cordero, todo eso, sí, esa sangre de animalitos iba al altar como expiación. Pero la sangre de los animales del monte, del campo, no se llevaba para expiación. Esa sangre tenía que derramarse en tierra. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, cuando se van a echar una gallina en caldo, ¿qué hacen? La cuelgan con las patitas para arriba y le cortan y que la sangre chorree. Cuando vamos a matar un cerdo, ¿qué hace? Igual, se le pica y que se desangre. Van a matar una res, igual, que se desangre. Hasta el día de hoy se mantiene esa práctica. Amén. ¿Y por qué? Aquí hay otra enseñanza que rápidamente se las quiero dar, porque quiero terminar el capítulo 17.
Me interesa terminar el capítulo 17. Ya quiero terminar el capítulo 17. Los animales del monte. Aquí está hablando de los animales salvajes. Animales del monte, animales salvajes, hermanos, representan la vida terrenal, la cual al ser muertos, esa sangre era derramada en tierra. Era derramada en tierra, dando a entender que la vida terrenal vuelve a la tierra. La vida terrenal tiene que volver a la tierra. Por eso la sangre de esos animales del monte, del campo, dijo Dios, van a derramar su sangre en la tierra, lo van a cubrir con la tierra, dando a entender que la vida terrenal regresa a la tierra. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, escucha y aprende, la sangre de los animales es inferior a la sangre humana. La sangre de los animales es inferior a la sangre humana. La sangre de los animales sí, Dios permite que sea derramada en tierra, pero la sangre del hombre, de ningún hombre debería de ser derramada en tierra. Por eso el asesinato, hermanos, los homicidios, el suicidio, son pecados graves, serios de condenación, hermanos, porque la sangre del hombre no es para que se derrame en tierra, porque la sangre del hombre contiene una vida superior. La sangre humana, hermanos, contenía la simiente de la vida, una vida celestial que vino a la existencia por el Espíritu, por el soplo de Dios al entrar en el ser humano. Por ello, hermanos, dentro de los mandamientos, uno de ellos dice: no matarás. Porque la sangre humana tiene un valor muy alto. No debe de ser derramada en la tierra. Ahora imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano en ciudades tan violentas como estas, hermanos. Cuánta sangre humana derramándose en la tierra. Y eso atrae a los demonios. Y eso atrae maldición. Y eso atrae condenación. La sangre humana contiene vida divina. La vida que vino a la existencia por el soplo de Dios. 14, 15, 16. Lo leemos de corrido y terminamos ya el capítulo. Gloria a Dios. Ya terminamos. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Mire cómo Dios repite esa frase: la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Versículo 15: y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Versículo 16 y terminamos el capítulo. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ya no voy a explicar esto. Tiene una explicación, pero ya el tiempo se me acabó. Pónganse de pie, por favor, hemos terminado.